Empezamos la sesión de seminario leyendo las conversaciones de Lukács del jueves 27 de febrero. Estamos en la página 36 y donde dice, pues no cabe duda que ciencias tan desarrolladas como actualmente son la matemática y la geometría surgieron en principio del trabajo. Creo que no es necesario extenderse a este respecto. En el No, proceso... no, una tontería, nada, que es curioso que diga la matemática y la geometría, ¿no? La geometría es una parte de la matemática, ¿no? Pero bueno, igual, no, tiene importancia. Seguramente quiere decir aritmética y geometría, igual, no importa, tiene importancia. En el proceso de trabajo, en este momento, que en el trabajo primitivo no constituía más que un momento simple, a saber, la reflexión sobre si tal piedra se adecuaba o no para tal fin, se ha convertido en toda una esfera de la vida, es decir, en la ciencia. Esta evolución se efectuó muy paulatinamente y no me voy a demorar ahora en detalles sobre cómo se ha ido formando la ciencia. Solo quisiera decir, a modo de resumen, que en virtud de ello los hombres han adquirido poco a poco una conciencia de la constitución objetiva del mundo, conciencia que, sometida ahora al necesario control ontológico, proporciona una imagen de la realidad. Yo me gustaría que alguien me aclarase esa noción. Control ontológico, ¿qué significa en este contexto? ¿A qué control se refiere? Mira, yo siento que aquí está haciendo un pupurri de sus propias ideas. Pero sí, porque su ontología, o sea, previa, su ontología hasta donde yo pensaba y donde es partir del pensamiento cotidiano, ¿no? Y considerar que el pensamiento cotidiano, en la emerger de disgustos y sorpresas que nos da la vida, nos ayuda a replantear nuestra relación con todo, incluso con los saberes teóricos. Harman hace lo mismo, saber de... Aquí, sin embargo, está diciendo que la ontología se regula con las ciencias. Esto sería el método, no el método, porque Sacristán sabe que no es un método, el proceder dialéctico, donde el proceder dialéctico de Sacristán es ajuntar todas las ciencias en un modelo teórico que parte de un núcleo que él dice que es semejante al arte, Sacristán, y que permite la cohesión. El núcleo ese aporta los interrogantes de vida que nos ayudarán a que la juntura de saberes científicos no sea un Frankenstein, sino que respondan a algo, ¿no? Pero eso, si es que yo no me he equivocado, yo no pensaba decir nada sobre esto, porque aquí creo que hay, en todas estas primeras páginas, creo que hay un batiburrillo de cosas que no se corresponden. O sea, yo no creo que la ontología sea útil como fusión de saberes teoréticos de las ciencias, sino que la ontología es útil si es el saber que parte de la experiencia cotidiana e interroga todo lo demás. Bueno, que es lo que él pretende en vida cotidiana, democratización de la vida cotidiana, bueno. Si no es eso, yo creo que aquí está diciendo otra cosa totalmente distinta y sería más próxima al modelo sacristán. Esa instancia teorética desde la cual se interpela a la totalidad de las ciencias sociales, dejémoslo en ciencias sociales, para construir un modelo sintético explicativo de la realidad. Porque desde alguna instancia teórica hay que interpelarlas para crear un modelo sintético, ¿no? Eso, pues aquí. Pero yo ya digo, no pensaba decir nada porque me cabrea que esté diciendo lo contrario de lo que a mí me interesa que está diciendo en otros momentos. No sé si me explico también sobre esto otro. Pues esto es lo que yo he pensado. Y ya digo, no pensaba hablar de ello porque, bueno, no sé. No sé si te respondo. He intentado Creo hacerte que una sí, Joaquín, respuesta. pero creo que sí, Joaquín, pero para entenderle a Lukács, dejando aparte que nos parezca interesante o no, pero para entenderle a él, ¿no? Yo lo que entiendo es que está hablando aquí de geometría del nacimiento de la ciencia en general, ¿no? Y tal como yo lo entiendo, él habla de las ciencias naturales también, no solamente habla de la matemática, sino que habla también del proceso de trabajo, ese momento en que tal, ¿no? Entonces aquí dice, Mm, mm, solo quisiera decir, a modo de resumen, que en virtud de ello, en virtud de lo que he estado explicando, los hombres han adquirido poco a poco una conciencia de la constitución objetiva del mundo. Es mm, decir, han adquirido ciencia. Entiendo que significa eso, mm. ese párrafo, ¿vale? ¿Eh?
conciencia Eso, que, eso también es absolutamente discutible porque sería como pensar que los hombres cuando trabajan antes de que aparezcan las ciencias no tienen una concepción objetiva del mundo, sino que solamente cuando aparecen las ciencias, llegamos a tener una concepción ontológica objetiva del mundo. Eso no es verdad. Igual que hacemos las cosas, hemos hecho las cosas y las hemos hecho bastante bien o muy bien antes de que aparecieran las ciencias. La broma gorda de sal gorda de Hegel. La bromatología está muy bien y la fisiología pulmonar está muy bien, pero si para poder comer hubiéramos tenido que esperar a la aparición de la bromatología y si para poder respirar hubiéramos tenido que esperar a la aparición de la fisiología pulmonar, puntos suspensivos. ya, bueno, bueno, no sé. Bueno, no, bueno, es igual, pasemos. Es decir, simplemente, aparte del matiz que introduce Joaquín, que podría matizarse también, pero yo no entro en el matiz ahora, aquí lo que dice es que una conciencia de la constitución objetiva del mundo, creo que eso es ciencia, dejando aparte el matiz que introduce Joaquín, conciencia, es decir, ese saber científico que, sometida ahora al necesario control ontológico. Por lo tanto, digamos, aquí habría dos controles. El control, digamos, de la contrastación empírica de las teorías naturales, para ver si estamos diciendo disparates o no, y aparte otro control ontológico, ¿no? Que yo no entiendo aquí qué sentido de control Entendido. ontológico. Ahora entiendo lo que es. Claro, claro. Es cierto. O sea, el único control para una ciencia en su quehacer científico procede de la misma ciencia. No puede venir de un censor exterior que diga, ahora, así fuera un filósofo de la ciencia. Ahora usted está haciendo bien la ciencia menos de una antología. Ahora no está usted haciendo bien la ciencia. ¿Por qué? Porque la ley, yo qué sé, eso es un disparate. Yo pensaba en otro tipo de regulación, de regulación, más bien como esos principios, una vez elaboradas las ciencias, que no son censuradas en su quehacer y nadie les explica en su quehacer cómo se hacen, ni siquiera Mario Bunge, desde su libro de cómo es la ciencia, puede decirle a un científico lo que tiene que hacer cuando hace ciencia, o sea, eso es un dislate. Mm, y ahí es, ahora entiendo. Vale, bueno, pues sí, vale, sí. Esa sería una de muy gorda, que se diría en catalán. Continúo y ya, como siempre, me interrumpís siempre que queráis. Em, por supuesto que el control ontológico en sí mismo, es en sí mismo función histórica, en la medida en que sólo bajo determinadas condiciones se revelan como separaciones ontológicamente necesarias determinadas interrelaciones que, desde un punto de vista objetivo, todavía no son interrelaciones, sino que sólo lo parecen. Esto es confusísimo. Yo he hecho dos o tres interpretaciones, pero si no es preciso, lo dejamos para adelante y lo declaramos como muy confuso y seguimos para adelante, salvo que alguien vea una cosa muy claramente aquí, lo entienda muy claramente. Y entonces que lo diga, que lo comparta. Estoy refiriéndome, por ejemplo, a las representaciones del mundo sublunar y superlunar por los antiguos, siendo así que el orden grandioso, inequívocamente matemático, del mundo superlunar y lo caótico del mundo sublunar constituyeron un obstáculo ideológico insalvable para el hombre de la antigüedad, forzándole a la creación de una dualidad, como puede comprobarse en Aristóteles. Sigo sin entender a qué se refiere, ¿eh? Porque eso sería como, yo qué sé, decir, bueno, mundo supralunar, la matemática y la geometría, estupendo. Mundo supralunar, claro que hay, pero respecto de lo que hay debajo de la luna, no ha habido ciencia nunca. Mentira, Eratóstenes, explicando la redondez de la Tierra. Joder, quiero decir, ¿no? O sea, es que no. Como esto puede ser una interpretación que no corresponda a lo que él pretende decir, también yo prefiero no. Pero bueno, si alguien entiende más claramente, ya digo, si él, yo no lo he entendido. A ver, sobre el mundo supralunar, infralunar, en la Edad Media había los hay grandes modelos, ¿no? O sea, el mundo fétido estaba por debajo de la Tierra, etcétera, etcétera. Y eso aún se conserva en Pico de la Mirándola, en la introducción a,
al diálogo a la dignidad del hombre, todavía habla del mundo fétido y subterráneo, todavía. Pero no sé aquí a qué viene, no entiendo, ¿no? Claro, Sigo. es que Sigue, cuesta, Salvador. bueno, a mí me cuesta entender que utilice la expresión mundo caótico para referirse al mundo sublunar, ¿no? Porque como, por ejemplo, decía Joaquín, pues hay aportaciones, no sé, cognitivas importantes en tiempos de la antigüedad clásica, ¿no? Entonces, que utilice la palabra caótico, pues cuesta ver el sentido, ¿no? Debe tener algún sentido, pero es posible que uno piense que había mayor conocimiento de las supuestas regularidades del mundo superlunar. Uno puede pensar eso. En cambio, digamos, del mundo sublunar, del mundo terrestre, había menos conocimiento matemático, menos conocimiento, bueno, puede ser. Tal vez quiera decir eso. No lo sé, sinceramente. Al desarrollarse luego una cosmología más compleja y dinámica, como es el caso de la ley de la gravitación de Galileo, este dualismo desapareció por completo. En las representaciones ontológicas de los hombres de nuestro tiempo no desempeña ya papel alguno. Quiero demostrar con ello que la Bueno, crítica ontológica. una tontería también. Me extraña que diga la ley de gravitación de Galileo, ¿no? Uno tiene que pensar que podría haber dicho la ley de gravitación de Newton, pero bueno, no sé, a lo mejor Sí, tiene en la ley de la realidad tendría que haber gravedad. dicho de No tiene Newton. importancia, sí, bueno, son Sí, cosas secundarias, ¿no? sí. Pero es un poco extraño, ¿no? Que no parece ni loco. Quiero demostrar con ello que la crítica ontológica de la ciencia no es una simple actividad crítica que pueda asumir cualquier profesor universitario, sino un gran proceso histórico en el que, a través del trabajo y la actividad social, se van superando poco a poco modos de representación ontológicamente errados, produciéndose así en la ciencia una conciencia de la realidad que cada vez muestra más acusadamente la propensión a liberarse de los fundamentos histórico-ontológicos que han determinado su génesis. En una parte considerable, este proceso de emancipación se realiza satisfactoriamente, puesto que para comprender, pongamos por caso, el teorema de Pitágoras, no nos hace falta conocer las circunstancias de producción bajo las cuales surgiera, a pesar de que no cabe duda de que objetivamente existió tal fundamento. Y ahora paso a hablar Yo de aquí, la. yo aquí también, sinceramente, me pierdo, ¿eh? Que cuando él hace referencia al fundamento del teorema de Pitágoras, está pensando en unas determinadas circunstancias de producción, quiero entender, ¿no? Y si es así, a mí me parece que no es eso. Una cosa, digamos, es que esas condiciones de producción pudieron ser indicios que dieron lugar al cabo del tiempo a la demostración del teorema, pero la demostración del teorema no está relacionado directamente con esas condiciones de producción. Es otra cosa distinta, digámoslo así. No sé. Yo supongo que está queriendo decir esto, que cualquier elaboración teórica científica y cualquier elaboración humana, o cualquier objetivación humana, queda desvinculada del contexto genético en la que está producida. O sea, o sea, la escritura pudo ser generada por los escribas del Babilonio para dominar a los esclavos, yo qué sé. La escritura se convierte en un instrumento democrático cuando o sea, queda desvinculada de los contextos genéticos. Bueno, en general, creo que quería decir eso, pero vaya. También yo sí que estaría de acuerdo en eso de que se llama ontología a ese reflexionar sobre la experiencia de vida que te ayuda a comprender que elementos teóricos anteriores e incluso creencias anteriores sobre la inamovibilidad de cosas deben ser puestas en crisis, ¿no? O sea, eh, yo, yo creo que esto está clarísimo, es una afirmación absolutamente hegeliana, pero esto lo hemos visto en la Disputación Metafísica 19 de Suárez. La metafísica se basa en el principio de la libertad. Esto lo digo yo porque por experiencia descubrimos que somos libres. Eso es una afirmación de un principio ontológico que este señor elabora a partir de la experiencia. Y la experiencia es pensamiento cotidiano.
Y para mí, este es el buen orden ontológico. Se llamaría ontología a esa reflexión sobre las experiencias de vida que ponen en crisis y nos ayudan a poner en crisis el saber anterior porque comprendemos que no nos está sirviendo para explicarnos, ¿no? La gran, o sea, para mí, o sea, yo, es que la Disputación 19 es genial. Algunas otras se conectan, ¿no? Me parece que es la 30 o 31. Ojalá estuviera aquí Cristina. Cristina, un día nos tendría que contar. Bueno, lo dejamos, porque estamos grabando. Eh, Anótatelo para luego, Joaquín. sí, eh, es que va a hacer la Pero tesis doctoral sobre Suárez. Punto. Va a hacer en las todo caso, tesis perdona, doctorales sobre Suárez en Nueva York. Punto. Eh, eh, pero en todo caso, Joaquín, para entender eh, mejor las cosas, ¿eh? No con otro ánimo, ¿no? Si uno, por ejemplo, piensa en Galileo y piensa en el descubrimiento de las manchas solares, que ese descubrimiento científico o observacional o como se quiera llamar, o astronómico, para no poner ninguna otra etiqueta, no rompe ya nuestra concepción ontológica del mundo anterior. Hay una reflexión posterior a ese descubrimiento. Descubrir las manchas solares no implica ya que la anterior concepción ontológica queda superada o queda abandonada o queda herida de muerte. yo no sé Hay si algo un, posterior a eso. yo no sé si un Necesitamos una... descubrimiento, yo no sé si un descubrimiento científico pone en crisis una concepción del mundo. A mí me parece que no. O sea, Bueno, es que, claro, pero es que, no sé, pues, por ejemplo, no sé, pienso en los pitagóricos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues simplemente el descubrimiento de los irracionales rompe su concepción numérica del mundo, ¿no? Y prueba de eso es que prohíben al que había descubierto esa irracionalidad difundir esa noticia fuera de la secta, ¿no? Y si lo hace, pues creo que fue al Meón de Crotona, lo pasó muy mal, lo echaron ahí, ¿no? Al mar, no sé qué pasó exactamente, ¿no? Que, no sé, yo creo que hay algunos ejemplos que sí eso que mismo no lo pueden... sé. O sea, en fin, sería traer, o sea, nuestra consideración de que los pitagóricos no son filósofos sociales, o sea, las reglas matemáticas, en fin, bueno, es lo mismo, son eh, hemos pensado que los pitagóricos eran fundamentalmente matemáticos y que sufrían crisis tremendas cuando se encontraban con elementos límite de su propia teoría, ¿no? En estos momentos está pensándose, esto en Grecia se estudia mucho, que los pitagóricos eran una escuela de determinación de cómo tenía que ser la comunidad social y que el número era un proyecto racional para la comunidad. Entonces, en todo caso, si esto es así, quedarían desgarrados cuando la poli se disgrega. O sea, es que muchas veces yo siento que enunciados que he leído no me sirven. También esto, por ejemplo, respecto a los Pitágoras. Pero bueno, pues a lo mejor démoslo por bueno. A lo mejor es cierto que los pitagóricos quedan, digamos, desgarrados en su conciencia cuando descubren los números irracionales. No lo sé. Mm, Puede ser, puede ser. Tiro adelante, ¿eh? Y ahora paso a hablar de arte, del arte. No pienso entrar en detalles sobre el muy heterogéneo origen de cada una de las artes, pues a mi entender, el arte, como puede usted ver en mi estética, no tiene una génesis uniforme, sino que en él se ha dado paulatinamente una, ¿cómo decirlo?, una síntesis relativa, con la consecuencia de que percibimos en las más diversas artes determinados principios comunes. En mi estética he expuesto también cómo la captación científica de tipo conceptual presupone una desantropomorfización, significando esta que nos liberamos en la medida de lo posible de las barreras que nos imponen nuestras percepciones sensoriales y nuestro pensamiento normal. Bueno, esto por suerte luego lo vuelve a reconsiderar. Es una aporta en este texto, ¿no? Porque aquí parece que fuera una desantropomorfización, es decir, aquello que nosotros percibimos, mostrarlo como errado. Pero ese sería en todo caso el papel de la ciencia. La ciencia sería una desantropomorfización. Él considera que el arte lo que él hace es
construir objetos que apelan, interpelan a nuestra experiencia de vida antropomórfica, explicando el sentido de la misma, no superándolo, mientras que la ciencia sería superar la ciencia, ¿qué sería? Pues ahí donde vemos todo llano, decir, no, la Tierra es redonda. Eso es desantropomorfizar. Ah, eh, esto está en las 120 primeras páginas de la estética, desde el pensamiento cotidiano, cómo funciona el arte y desde el pensamiento y cómo se genera el arte y desde el pensamiento cotidiano cómo se genera la ciencia. O sea, esto me atrevo a ser un poco tajante porque está explicado ahí, ¿no? O sea, no. Entonces hay que tener cuidado con lo que representa, con el uso aquí de desantropomorfización referido al arte, porque él mismo lo va a reconsiderar. Sí. En la medida en que hemos llegado a conocer, por ejemplo, los rayos infrarrojos y ultravioletas, que podemos comprobar los ultrasonidos, etc., hemos trascendido ya los límites antropomórficos de nuestra existencia. Mas en la sociedad en que hacemos todo y todas estas cosas, vivimos una vida humana. Y al vivir una vida humana, establecemos algo que no existía en la naturaleza, a saber, la oposición entre lo valioso y lo no valioso. Creo que también en este caso se trata de algo muy sencillo. El hombre primitivo del que antes partí recogía piedras en algún lugar. Una de las piedras es apta para cortar una rama, la otra no. Y este hecho, la aptitud o conveniencia y la no aptitud o no conveniencia, es un planteamiento totalmente nuevo que no existía en la naturaleza anorgánica, ya que cuando una piedra rueda monte abajo, el que la piedra ruede en una sola pieza o se quiebre en 2 o en 100 pedazos, no es cuestión de éxito o fracaso. Ello es completamente indiferente desde el punto de vista de la naturaleza inorgánica. Sin embargo, en la aserción del trabajo más simple surge ya el problema de la utilidad y no utilidad, de la adecuación y la no adecuación de un concepto de valor. Cuanto más se desarrolle el trabajo, tanto más amplias llegarán a ser las representaciones de valor implicadas. Tanto más sutilmente y en un plano tanto más elevado se situará la pregunta de si una cosa es adecuada o no para la autoproducción del hombre dentro de un proceso que cada vez se hace más social y complicado. Aquí radica, a mi parecer, el fundamento ontológico de aquello a que damos el nombre de valor. Y de esta oposición entre lo valioso y lo no valioso surge, por fin, una categoría enteramente nueva, la cual se refiere a aquello que en la vida social sea una existencia de sentido, o bien, por el contrario, carente de sentido. Aquí tiene usted un gran proceso histórico, en el que la vida llena de sentido fue en su origen y largo tiempo después simplemente idéntica a la vida socialmente conformada. A ver, aquí está planteando una teoría del valor. Él es marxista, claro, pero Marx no tiene teoría del valor. El valor de uso para Marx es natural. El valor de cambio es relacional, social. Esto está en el Capital, ¿eh? O sea, no hay discusión sobre el valor de uso. Eh, eh, un valor de uso no es interno a culturas materiales de vida, ¿no? Pero bueno, este es un gran desarrollo. Y es muy oscuro, en todo caso, luego, cuando se lo leamos del todo, lo digo, es muy oscuro porque está diciendo esto referido al arte. Estas 3 4 líneas, si las recordamos, ahora que seguimos leyendo, las recordamos al ir al arte, después cuando venga el arte. Porque verdaderamente aquí está señalando cosas importantes sobre el arte. Luego nos lo recuerda Joaquín. Sobre eso de que el valor es igual a la vida social. ¿Eh? El valor es igual a la vida social. En una época. Y eso da sentido. Sigo, ¿eh? Tome usted como ejemplo la famosa inscripción funeraria de los espartanos caídos en las Termópilas. Para ellos, una vida llena de sentido era morir por Esparta y nada más. En la cultura de la antigüedad se dan ya determinadas contradicciones. El hombre
tiene que actuar uniformemente dentro de los más diversos complejos de la vida social, puesto que tiene que reproducir su propia vida. Se produce así algo que hemos dado en llamar la personalidad, la individualidad del hombre. También en esto puede usted percibir una escala ontológica. Leibniz demostró en una ocasión a las princesas de Hannover que no había dos hojas de un mismo árbol que fueran idénticas entre sí. Estas dos hojas leibnizianas las hemos vuelto a encontrar en el siglo XIX, en el momento de comprobar que no existen dos personas que tengan las mismas huellas dactilares. ¿Alguien, Pero él, perdona, Altara, perdona. ¿Alguien conoce esta demostración de Leibniz? ¿Alguien Yo, sabe? yo, le- yo he leído como ejemplito, puso a las princesas a buscar en el jardín hojas que fueran iguales. Y las princesas venían diciendo, esta hoja es igual a esta hoja. Y él le decía, póngala usted encima. ¿Ve usted cómo no es igual? No hubo en toda la cosecha, o sea, esto fue un método inductivo para que él pudiera decir una cosa que él ya tenía en la cabeza. Esto es lo que yo sé, esto es lo que yo sé. Pero como veis, lo sé como un ejemplito eh, que no tiene mayor filo. sigo, Lo digo porque luego es sorprendente, ¿no? Porque habla de hojas egipcianas, del mundo natural, luego da un salto y habla de los Sí, seres humanos sí, 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 y dice señor. que es lo mismo, ¿no? Porque hemos Esa es una inconsecuencia, descubierto que es aquí una no hay incongruencia. ruptura ontológica entre el mundo natural y el mundo humano, ¿no? Es una Ocurre incongruencia, en el sí. mundo natural y ocurre igual en el mundo humano, lo que pasa es Claro. que un poco... Porque además en el mundo humano no se va a referir que no le interesa que las huellas dactilares. A ver, en la medida que todos tenemos huellas, seríamos biológicos, pero él lo que está apuntando a que la personalidad humana, todas las personalidades humanas son distintas, y eso no es biológico. Eso no es biológico. Y él lo sabe, o sea, porque él es el que está teorizando el modelo de la sociabilidad absoluta del ser humano. Y que la distinción entre las personalidades humanas se ha producido gracias a que el mundo ha desarrollado fuerzas productivas muy grandes que obligan a una división social y nos otorgan libertad humana para autoelegirnos en mundos ricos que permiten eso. O sea, va a ser un teórico de la singularidad humana de origen social. Eh, pero aquí está haciendo un pupurri que hace que eso luego sea muy difícil de ver o más difícil de ver. Es cierto. A ver, yo hubiera sido partidario de saltarnos, no lo vamos a, ahora hay que acabarla, de habernos saltado esta primera conversación porque siempre me deja fuera de combate. Y anda que no la he leído a veces, ¿no? Pero, y es una disrupción. O sea, lo que viene, o dicho al revés, lo que viene después es una disrupción respecto de esto. A pesar de que aquí está cociéndose cosas importantes, que él, bueno, Si sirve de algo, cuando Saquistán dio su penúltima conferencia sobre Lukács, hizo exactamente lo mismo. Digo, si os parece, me salto esta primera conversación y vayamos al grano, patatín, patatán. ¿ves? Mira, claro. Gato viejo. Digo que algún sentido tendrá en que lo diga, ¿no? Para él. Pero no, Para él es importantísimo el debate ontológico, pero él lo que está intentando es que su modelo y el Diamat y modelos materialistas marxistas que no son Diamat sino otros estén todos eh, puedan ser consensuados. Y no, no, no. Eh, Eso es imposible. Él está intentando colar gato por liebre y no salirse de la iglesia marxista. Y eso se paga así de caro. Se paga así de caro. Con el hecho de que esto no sea útil cuando de verdad yo creo que su percepción de que hay que partir siempre de la experiencia de vida y volver sobre todo conocimiento es fundamental. Pero eso no queda claro porque él sabe que si dice eso, pues estaría diciendo que la ciencia no es el fundamento, cuando todos sabemos, porque lo ha dicho
Lenin, que el marxismo es una ciencia. Por eso es, ¿cómo dice? Por eso es, y por eso no puede equivocarse. O sea, como encima, haciendo el doblete positivista de ciencia y como si no hubiera habido teorías científicas refutadas, ¿no? Yo qué sé, la del flojisto, que es a la que siempre recurrimos lo que no sabemos de estas cosas. O sea, y tiene que moverse en este cosmos. Y esto Conste, es terrible. que ¿Eh? conste que cualquier neopositivista, por estrecho que fuera, sabía perfectamente eso que acabas de comentar. Que Claro, muchas científicas se falsan con el tiempo, ¿eh? por eso yo he dicho positivismo. Sí, sí, pero cualquier Pues, neopositivista o positivista diría lo mismo, que sí, claro, por supuesto, ¿no? No hay ningún tipo de discusión sobre eso. Sigo. Em, pero ello no es más que la categoría de la singularidad. Y el hecho de que la individualidad se desarrolle a partir de la singularidad es un problema de desarrollo social ontológico. esto es una frase también es, estrambótica, porque si la singularidad es biológica, que se desarrolle la personalidad singular, pues, pues entonces, yo qué sé, o sea, no sé, no es conclusivo, ¿no? Es inconsistente, diríamos, analíticamente. Es una frase inconsistente. Pues bien, yo creo que el arte, en su forma evolucionada, constituye una referencia retroactiva sobre el hombre de este tipo. Es decir, yo no quiero representar la realidad objetiva partiendo del hombre, puesto que es independiente del hombre, porque estoy obligado a intentar considerarla como independiente. De otro modo, no puedo trabajar. Yo esto no lo entiendo. Es que, a ver, yo no estoy obligado a intentar conservar a la realidad objetiva distinta del hombre. Vale. El problema es que estaba hablando del arte hace un momento. Es decir, para producir mundo material útil a la humanidad, tenemos que pensar en cómo conseguir metabolizar con la naturaleza. Y metabolizar con la naturaleza exige pensar que metabolizar con la naturaleza es saber controlarla de alguna manera para transformarla. Y no pensar que lo que tú crees, o sea, a Dios orando y con el mazo dando. No sirve ponerle al tótem una corona de flores e irte de caza sin llevarte tu arco. Eh, no sirve pensar que tus deseos inmediatos se van a cumplir y que tú vas a conseguir metabolizar con la naturaleza a partir de tus fantasías humanas. Habrás de esforzarte y se suda, y se suda. Esto es importantísimo para la pedagogía actual. El dominar el saber cuesta esfuerzo, porque el saber es tan objetivo como las piedras, y hay que romperse los dientes de la mente para aprender. Y no se aprende jugando, se aprende sudando. Aunque tú quisieras aprender jugando, eso es una cretinez. Se aprende sudando y esforzándose. Y el estudio necesita fatiga. Entonces, ahí tenemos una cretinez que es confundir tus deseos, que jugando aprendas el teorema de tales y de cuales, etcétera, etcétera, ¿no? Es esto, ¿no? Jugando se va a aprender las tablas de Mendeleev, mire usted, no. Sude, estudie, aprenda, etcétera, ¿no? O sea, ese confundir tus deseos íntimos con el esfuerzo que exige metabolizar con la naturaleza, que es lo que nos permite hominizarnos y vivir, ¿no? O sea, hasta aquí, bueno. Gracias, Joaquín. Em, si mis deseos, tendencias, etcétera, se reflejan en el trabajo y no en la aserción teleológica, sino en la puesta en práctica de la aserción teleológica mediante la aserción de series causales, está claro que fracasaré en mi cometido. O sea, yo quiero comer, digo, yo quiero comer, eso es un principio teleológico. Voy a hacer cosas para buscar comida. Es una teleología no teleologista, ¿no? O sea, no es una dinámica. Pero, pues, si tú quieres buscar cosas para poder vivir comiendo,
mejor que te busques un buen azadón y busques semillas y abras surco. ¿Eh? Entonces, eso es todo lo que hay en el metido en las cadenas causales. Y para darle con el azadón, no hace falta que pienses en la ley de la gravedad, pero piensa que pegas duro, tienes que volver atrás, eso hace que el espinazo duela, se deba a lo que se deba, a lo mejor. O sea, esfuerzo, se suda. Esto es lo que ha de haber entre tu principio y tu acción. Hay una serie de cadenas de hechos causa-consecuencia que tú no puedes fantasear que los resuelves, ¿no? Has de resolverlos, has de tenerlos en cuenta. La naturaleza no se deja dominar si no es porque la conoces. No puedes sembrar en el momento en que no llueva. Si siembras cuando te da la gana, se fastidió la cosa. En fin, todas esas cosas a eso se está refiriendo. El metabolismo se está refiriendo al metabolismo con la naturaleza para sobrevivir. Y que la libertad humana se ha generando cadenas causales cada vez más largas. Hemos creado instrumentos y cadenas de instrumentos que nos permiten liberarnos cada vez más de la inmediatez de la naturaleza, pero jamás nos liberaremos de la naturaleza. Con lo cual, estaremos siempre en un proceso. Con lo cual, nunca habrá reinos mágicos, nunca habrá el socialismo, el comunismo, donde emanarán las fuentes de la leche y miel y no sé qué. No, siempre estaremos en procesos. Y esa es una idea fundamentalísima, aunque el tío tendría que contarla, de aquí y allí, cuando hable de democratización constante. Una democratización constante de la vida cotidiana, constante, implica que nunca llegamos al final de ella. Nunca llegamos al reino de las palomas voladoras asadas que vienen a nuestra boca. Nunca. Es que se nos quite la tontería de la cabeza. Eso sí que lo está diciendo Lucas. O sea, los reinos de la utopía no existen. Se llamen como se llamen. Nunca habrán las fuentes de la... Porque además él sabe que la antropología humana genera necesidades a medida que la práctica humana genera producción. O sea, nunca habrá un momento en que manen tanto leche y miel las fuentes de la producción que ya podamos dedicarnos a tocarnos las narices. O sea, ese es un mito marxista que él está combatiendo en esta línea. Otras cosas no las combate. El comunismo como el nombre de un movimiento organizado que lucha por superar el capitalismo, esa le gusta mucho. A mí también. Es otra noción de Marx en otros libros hablando de lo que es el comunismo, de otra manera, ¿no? Bueno, O sea, Joaquín, podemos decir que hacia la sociedad comunitaria, el comunismo como fin, como más final, es una especie de utopía. Lo que sí nos obliga es luchar permanentemente por ella permanentemente. para acercarnos lo máximo, pero siempre será Es que ni siquiera... algo que nunca llegaremos, Sí, pero estaremos cerca, sí, pero ¿no? Eso es... dicho así, estoy de acuerdo, pero dicho así parece una imperfección, porque como no nos hemos establecido un ideal y siempre nos estamos acercando, él te diría, además piense usted que eso que le parece un ideal fijo, a cada generación lo hemos trufado de deseos y experiencias de nuestra generación y expectativas. Porque, o sea, porque los mismos proyectos son orgánicos del mundo histórico en el que estamos. Es más, en algún momento incluso más lo ha llegado a ver, ¿no? Nosotros comenzamos a luchar contra el enemigo actual que nos explota en nombre buscando algo que satisface tales necesidades. Las personas que nos organizamos y actuamos, por el hecho de organizarnos y llegar a tener un pequeño control sobre nuestra propia actividad, desarrollamos nuevas capacidades antropológicas, nuevas necesidades antropológicas, nuevas facultades antropológicas. No es lo mismo el que se deja explotar que el que se ha organizado y se reúne con unos amigos y dice, ¿cómo lo hacemos? Empieza a desarrollar eh, te- abstracciones, teoría, o sea, empieza a desarrollar cosas. ¿Eh? Esto hace que, en fin, que siempre el proyecto que ponemos como idea regulativa es el proyecto
orgánico del mundo que nos satisface en el mundo actual, en este momento. Por eso un comunista de los años 1940 ve a su hijo de los años 60, que a lo mejor es también comunista, y dice, pero este chico quiere cosas que yo no querría, o que yo no lo entiendo, porque nuestras antropologías están en constante evolución, ¿no? Entonces, si nuestras antropologías están en constante evolución, las gestalts y los proyectos son totalmente históricos. Es un grave problema, pienso yo, fichteano, que es tomar a Kant, quitarle cosas, pero seguir. Es un grave problema fichteano, además, establecer un ideal fijo, concreto, para dentro de, no sé, 50 o 200 años, del que sea, y proyectarlo hacia adelante. Kant diría, es una idea regulativa que nunca se superará. Marx dice, le llegaremos a alcanzar. Pero, hombre, el hombre de dentro de 50 años, el hombre, el ser humano de dentro de 50 años, el ser humano de dentro de 200 años, ¿tendrá como ideal y proyecto eso mismo que nosotros queremos como ideal y proyecto y que objetivamos en la palabra sociedad comunista? Esto implica agarrar la historicidad radical del ser humano, ¿no? Y esto lo sabe este gachón, porque es un hegeliano. Y esto lo saben todos los hegelianos. Todos los hegelianos saben esto. Pasa que él tiene, aquí de nuevo está negociando con el Diamant, con el no sé qué, con el no sé cuántos. Esto es lo terrible, ¿no? Yo Bueno, quería, esto es mi opinión, evidentemente, ¿eh? Lo que sí que quiero hacer es explicarla, ¿no? O sea, pues no hacer yo también de contaros, o sea, me he sentido un párroco cuando os he dicho que hay dos ideas comunistas en Marx, que una me gusta y otra no me gusta. Esto lo tendría que haber dicho sin acudir a argumentum auctoritatis. He recurrido a argumento de autoridades para ganarme vuestra benevolencia. Esto es ser un hombre de la bueno, tengo 72 años, es ser un hombre del comunismo Comintern. Tener miedo de la pedrada al ojo de los nuestros, de los nuestros. Cosas peores se han vivido, ¿no? O sea, Pues cosas, pero yo bueno, quería, yo no puedo sacarme a mí mismo tirando de los pelos del mundo en el que me he creado, del mundo intelectual mío, ¿no? Esto también viene de Hegel, ¿no? Que coge el barón de Munchausen y dice, uno no puede salir, como decía el barón de Munchausen, que una vez se sacó de la charca tirando del... Esto está en Fenomenología del Espíritu. Bueno, yo quería señalar una nota al pie de página y voy a rebajar en muy mucho la intervención de Joaquín. Esto es una conversación, mejor dicho, esto es la transcripción de una conversación, ¿de acuerdo? Que seguramente Lukács no controla la transcripción, imagino, supongo, ¿eh? Eh, Sé que como dijo, bueno, sí, Manuel dijo la semana pasada o hace 15 días que el lenguaje filosófico alemán es muy abstruso o muy complicado o difícil, ¿no? Y sé que todos los filósofos con pensamiento propio tienen categorías propias, ¿no? Pero yo también creo que la exigencia de cualquier filósofo es intentar la claridad, intentar ser claro para el lector. Yo creo que este párrafo que estamos comentando no cumple este requisito. Es enormemente complejo. Es decir, es lo que se quería coger y estar aquí 2, 3, 4, 5 horas dando vueltas. Yo creo que es así. se pueden explicar las cosas de una forma más suave, digamos. Lo cual no significa que no tenga densidad filosófica, ¿eh? La pueden tener, pero de una forma más comprensible. Creo, ¿eh? Igual digo una tontería. En definitiva, os digo mi gusto filosófico, a mí ese tipo de filosofar no me apasiona, sinceramente. Porque cuando veamos la parte, digamos, posterior de la conversación, yo allí, a mí Lukács me conmueve, me llega al fondo del alma todo lo que dice. Y quiero captar gran parte de lo que dice, pero en estos párrafos yo lo veo muy, no sé, Bueno, es lo que nos seguimiento. lleva pasando en toda la conversación, ¿no? Que constantemente nos encontramos con que hay muchas intenciones y mediaciones detrás que no están nada claras y que tenemos que ir intentando descubrir sin que nos abra puertas para ello. Pues bueno, pues por diferentes motivos que vamos comentando y que van saliendo. Pero toda la conversación está siendo así. Un chapapote.
¿Sigo? Sí, sí. Vamos. Pero existe este otro criterio, el de que dicha totalidad de aseveraciones se refiere retroactivamente al hombre. Y de esta referencia retroactiva nace por fin la unificación de diversas tentativas artísticas, como ocurre en la pintura rupestre, en las danzas primitivas, en los inicios de la transición desde la edificación hacia la arquitectura propiamente dicha. No debemos olvidar que la construcción es mucho más antigua que la arquitectura. En esta última se da una tendencia unificadora que refiere toda la realidad a la evolución del hombre, o como digo en mi estética, a la autoconciencia del hombre. Y por esta razón yo diría que el arte, en sentido ontológico, es una reproducción del proceso según el cual el hombre concibe la propia vida en la sociedad y en la naturaleza, con todos los problemas, con todos los principios promotores, obstaculizadores y demás que determinan la vida, como referida a sí propio. ¿Veis cómo aquí está diciendo que el arte es antropomórfico? Refiere todo a la propia experiencia y a sí mismo. Lo que pasa, bueno, Y por esta razón, el arte, y este es un hecho extraordinariamente importante para la ontología, no está en modo alguno tan separado de la génesis como para que pudiera considerarse desantropomorfizador. A Homero, por volver a citar una formulación de Marx, solo podemos imaginárnoslo como niñez de la humanidad. Si intentásemos comprender a los hombres homéricos como gentes de hoy, el resultado sería por demás insensato. Lo que ocurre, sin embargo, es que experimentamos a Homero y a los poetas antiguos como nuestro propio pasado. Al pasado de la humanidad solo llegamos en realidad a través del medium que es el arte. Los grandes hechos de la historia no nos proporcionarían, por lo general, sino una variación de diversas estructuras. Mostrar que dentro de estas mostrar que dentro de estas variaciones existió una continuidad de conducta del hombre con respecto a la sociedad y a la naturaleza es precisamente la misión del arte. yo me permito situar lo que dice en la página 49 y uno dice, ¿por qué vienes con estas pamplinas? En la página 49 dice, pero es que Hegel dice que el arte es recuerdo y eso no está bien. Puñetas, ¿no estás diciendo que el arte es recordarle la memoria de la humanidad? ¿Eh? O sea, es uno de esos enjuagues de separación respecto de autores cuando se ve demasiado el hilo que le da vértigo. Por lo demás, la explicación que él tiene de lo que es el arte y por qué podemos entender, bueno, esto es esto es su estética, y podemos entender el arte es porque interpela nuestras experiencias de vida. A ver, hay un pasaje en la antología que dice, es del año del 71, una mecanógrafa de hoy en día tiene muchísimos saberes, muchísimos recursos, muchísima capacidad personal, muchísima riqueza personal, muchísima libertad humana que no tenía Antígona. Acéptese, dice también Andrómaca, que no tenía Antígona. No, Andrómaca no. La que era bueno, que no tenía Antígona. Aceptemos que Antígona era un personaje real. Dice, pero la obra de Antígona nos conmueve, siendo ella mucho menos rica. ¿Por qué? Porque nos ilumina lo que es la vida. La vida, Antígona vive en una comunidad pequeña y percibe el sentido de su acción. Percibe el por qué su acción es fundamental para salvar la comunidad. Y ahí está la obra. Y ahí está la explicación del sentido que tiene esa obra y eso, el comprender que somos seres, nosotros que nos percibimos que el sinsentido de donde vivimos, por la complejidad del mundo en el que vivimos, el ver, nos resulta un iluminador el comportamiento de una persona que sabe lo que va a hacer y lo quiere hacer a pesar de que le va a costar la vida, porque sabe que lo que ella está haciendo es fundamental para su polis, para su comunidad. Entonces diría, pues la chica mecanógrafa de hoy en día
y bueno, y el chico mecanógrafo, si se quiere, es mucho más rico, tiene mucho más libertades, pero no es capaz de asumir sacrificios tales porque su vida no tiene, es un sinsentido, no sabe cómo se relaciona él respecto de la comunidad. ¿Eh? ¿Se entendería cuál es el modelo explicativo y el por qué nos puede resultar atractivo ver una obra antigua? No porque sea la niñez de la humanidad, vaya, por favor. Esa tontería podemos decir que es tontería porque Marx la saca de Hegel. Entonces, tranquilamente podemos decir, en Lecciones de Filosofía de la Historia, hace poco lo leía Antonio Ruiz, eh, eh, que es un libro en que Hegel se pone para posbachilleres, dice esto de la infancia, de los textos clásicos y la infancia de la humanidad. Podemos decir que es una tontería, porque aunque venga de más, procede de Hegel y por lo tanto, Sí, a y mí me ha queda cubierto extrañado. para las pedradas. Me ha extrañado ahora leerlo porque como la estoy repasando y la leí el otro día, pues eso, Hegel llama a la niñez a toda la civilización social griega, Griega. ateniense más bien que griega, ¿no? Sí. Entonces, claro, todos los personajes pues es la niñez de la sociedad cuando estamos en otro nivel, ¿no? Me ha hecho gracia y no sabía, porque no lo había leído en Marx, ¿no? Esa anécdota no la sabía. Bueno, esta es la verdadera explicación, verdadera explicación de por qué el arte y por qué el arte resulta iluminador. Apela a nuestra experiencia de vida y nos permite encontrar, construyendo situaciones en las cuales nosotros podemos autointerpelarnos respecto de nuestra experiencia de vida, nuestra relación con los demás, el buscar el sentido de la vida, etcétera, etcétera. Esto sería lo que el arte proporciona, como un antropomorfismo de otro nivel, en el que nuestras experiencias antropomórficas disgregadas adquieren, en el producto artístico, adquieren interpretación y búsqueda de sentido. Hay obras que lo consiguen, hay obras que no lo consiguen, etcétera, etcétera, ¿no? Pero este es el verdadero modelo interpretativo de Lukács, ¿eh? Que encima ya está en Teoría de la Novela, que es una obra no marxista. No antimarxista, pero es una obra suya del periodo anterior al marxismo, ¿eh? Esto ya está en Teoría de la Novela, que es una obra barroca, confusísima. Pero bueno, En todo caso, en el párrafo último, antes de que intervenga Hobbes, hay cosas un poco sorprendentes para mí también. Al pasado de la humanidad solo llegamos en realidad a través del medium que es el arte. A mí lo del solo me sorprende, ¿no? Solo a través del arte. No sé, aparte de la historia de la cual él luego dice algo, no sé, la paleontología no nos dice cosas sobre ese pasado. No sé, no sé. bueno, él está pretendiendo decirnos que el arte apela a nuestras vivencias para ayudarnos y entonces nos podría poner en contacto con vivencias anteriores. O sea, por ejemplo, la propia obra de arte utilizada de forma sociológica se convierte en un documento histórico sobre un mundo. Pero convertir una obra de arte en un documento histórico, como si fuera un acta notarial de ese periodo, le hace perder la riqueza de lo que está diciendo. Y lo que está diciendo es un interpelar a experiencias de vida, y mostrarnos experiencias de vida, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, yo qué sé, podemos utilizar El caballo de la carreta de Chrétien de Troyes como un documento en el cual se explique en qué momento surge la génesis del enamoramiento, o podemos leerlo desde el enamoramiento, comprender lo que es el enamoramiento, ¿no? Cuando el caballero de la carrera, Lanzarote del lago entra en la habitación de Ginebra y queda anonadado, y entonces Chrétien de Troyes, bueno, esto ya sería sociología, empieza a tener que utilizar lenguaje religioso para intentar explicar el sentimiento de arrobo que siente el enamorado ante la enamorada. Y empieza a hablar usar términos eucarísticos, ¿no? Porque no hay lenguaje, porque no hay lenguaje todavía para expresar eso. Esto es sociología, esto es sociología. Lo que no sería sociología es leer la obra dejándose interpelar por los sentimientos que están ahí.
Yo en todo caso, volviendo al texto de Lukács, Joaquín, a mí me cuesta entender ese solo. Yo creo que hay otras formas de llegar al pasado de la humanidad. Y luego dice, los grandes hechos de la historia no nos proporcionarían, por lo general, sino una variación de diversas estructuras. No sé, ¿a qué se refiere? ¿Qué tipo de estructuras quiere decir? ¿De qué está hablando aquí? De diversas estructuras. Un conocimiento analítico y un conocimiento intuitivo, mediante la conexión con intuición. No sé, yo creo, vaya, no sé, lo dejo, no sé. Vale, tranquila. Bueno, bien. Porque dice, o mostrar que dentro de esas variaciones existió una continuidad de conducta del hombre con respecto a la sociedad. Yo creo que eso también lo facilita la historia, ¿no? Sí, es que además, No sé. ¿cómo le llaman en alemán? ¿Eregnis? ¿O cómo se llama esto de la rememorización? Que luego le echa la culpa a Hegel. No es la función del arte. La función del arte no es rememorar el pasado de la humanidad. La función del arte es operante constantemente. No sé, si es que tiene alguna función, tiene que ser ahora, para ayudarnos a nosotros a comprendernos, ¿no? Es así. Estoy de acuerdo. Bueno, sigamos, Estoy de acuerdo. sigamos. Hoff pregunta, pero podría haber preguntado mucho antes, que conste, ¿eh? Si hubiera sido Hoff, hubiera preguntado hace ya, pues en media hora, como digo. Venga, vamos a leer la pregunta de Holz. ¿Me permite intercalar en relación con esto una pregunta? En mi opinión, con el concepto del propio pasado que nos hacemos presente a nosotros mismos en la obra de arte de tiempos pretéritos, no llegamos lejos, puesto que está comprobado que también en la obra de arte de otras épocas, no en todas ellas, pero sí en algunas, experimentamos algo que podría llamarse el tiempo actual, como lo llamó una vez Walter Benjamin. Esto es una reactivación del contenido de esa obra de arte del pasado en cuanto problema actual para nosotros. Así pues, se podría ciertamente reproducir el problema de la Antígona de Sófocles, pongamos por caso, incesantemente en cuanto problema actual y no solo en cuanto problema perteneciente a la infancia de la humanidad. A mí personalmente eso me parece más que razonable. Eso que acaba de decir Hall me parece absolutamente razonable para mí, desde mi punto de vista. Y responde Lukács. Mire usted, de nuevo voy a remitirme a la vida cotidiana primitiva. Todo hombre tiene una conciencia determinada, un recuerdo determinado de su propia infancia. Si considera usted las vivencias de su infancia, es indudable que tropezará con diversas clases de vivencias. Ciertas cosas las considerará usted hoy, en cierto modo, como puramente anecdóticas y sin relación alguna con su ser anímico y moral actual. Por otro lado, se dará usted cuenta de que en su infancia ha hecho y dicho ciertas cosas en las cuales se encuentra in nuce, ¿se pronuncia El así? núcleo en potencia. Sí, pero es in nuce, ¿no? Se pronuncia Sí, así, quiero decir, sí. vale. Su yo actual entero. Tenemos que tomar el pasado en un sentido ontológico, no en el teórico cognoscitivo. Si tomo el pasado en el sentido de la teoría del conocimiento, lo pasado está pasado. Desde el punto de vista ontológico, el pasado no siempre es pasado, sino que extiende su influencia hasta el presente. Mas esto no lo hace el pasado en conjunto, sino tan solo partes de él, y no siempre las mismas cada vez. Perdona que te interrumpa de nuevo. Perdona que te interrumpa de nuevo. Si alguien me es capaz de decir, hay una persona que a mí personalmente yo no capto bien. Dice, tenemos que tomar el pasado en un sentido ontológico, no en el teórico cognoscitivo. Pero ¿cuál es la diferencia entre el teórico cognoscitivo y ontológico? ¿La ontología no sería también una teoría? ¿Qué distingue ese sentido ontológico del teórico cognoscitivo? ¿Dónde está el punto de la marcación? ¿Cuál es la diferencia? Él está usando la palabra ontología muy generosamente, digamos. Salvador, mira, en páginas atrás lo dice, guste o no guste, se acepte o no se acepte, se entienda o no se entienda. La ontología como especie de ciencia básica desde la que evaluar las otras ciencias. Es de índole histórica, para mediante modelos de representación establecer las interrelaciones entre las ciencias particulares en lo concerniente al ser. Entonces, Lukács establece
ontología / filosofía por encima de las ciencias particulares. De acuerdo, Antonio, pero eso es ciencia. Y por lo tanto es ¿Qué quiere decir o qué eso? Pues no lo sé, ya. Yo también intento entenderlo, no lo sé. Pero Antonio, en todo caso es ciencia. Digo como conocimiento, no como ciencia natural, digamos así. Ciencia no una ciencia. No, está claro que la ontología no es una ciencia. Está claro que no. Digamos conocimiento, ¿no? O conocimiento. Es un tipo de conocimiento, filosofía, pero por lo tanto, reflexión más general, que conecta. Pero Antonio, pero si es conocimiento de cualquier tipo, es teoría, ¿no? Porque si no, no puede ser conocimiento, hay una teoría, ¿no? Sí, Entonces, sí. claro, yo lo que no veo es la distinción entre ontológico y luego no en el teórico cognoscitivo, porque la ontología también es conocimiento, ¿no? Y por lo tanto es teoría e intento de comprensión, ¿no? Más profundo, como se quería decir, ¿no? Yo creo que aquí está proponiendo que la obra de arte, cuando leemos la Ilíada o cuando leemos cualquier obra de arte, apela a nuestra intuición y a nuestra experiencia. Si leemos la obra y, a ver, yo como persona que estudió literatura, caíamos muchas veces en el error de utilizar la literatura como documento para comprender un momento histórico. Eso podría ser un uso teórico conocido. Intento, ¿eh? O sea, esto es una explicación tentativa. Utilizar una obra de arte, una novela, o una narración, el que cita, el caballero de la carreta, para comprender el medioevo, o utilizar esa obra para reflexionar sobre mis propios sentimientos, desde mi intuición y experiencia. Yo creo que hay aquí dos posiciones ante el arte. Ninguna ilegítima, siempre que no las confundamos. Yo creo que Salvador, que está el sentido de teórico cognoscitivo aquí es el que le da en la siguiente frase, por así decirlo, para que se pueda entender esa distinción que hace, que dice, si tomo el pasado en el sentido de la teoría del conocimiento. Y yo creo que aquí está hablando de teórico cognoscitivo, no en el sentido de Wissenschaft o conocimiento general o parte del conocimiento de la teoría, sino de la teoría del conocimiento, ¿no? Filosofía de la ciencia o ciencia natural, supongo, ¿eh? Pero lo hago como afirmación para intentar aclararme, entender que estas distinciones que hacer, ¿eh? Que igual que vosotros también me parecen difíciles y poco claras, ¿no? Pero bueno, él ha intentado desde el principio del texto establecer un lenguaje, o al menos algunas definiciones, a las que más o menos se va ateniendo y que va repitiendo a lo largo de queden más claras o queden menos claras. A continuación, cuando habla de Virgilio y de Homero y de las distintas recepciones que se han hecho, creo que aporta algo más, que puede clarificar algo más. O sea que en fin, lo que viene a continuación quizá aporta un poco más de luz al asunto. Pero, Antonio, leyendo lo que tú acabas de leer y siguiendo un poco más, lo que él dice es, si tomo el pasado en el sentido de la teoría del conocimiento, ¿a qué se está refiriendo él? ¿A qué teoría del conocimiento? ¿Está hablando de historia? ¿De qué está hablando exactamente? Si tomo el pasado en el sentido de la teoría del conocimiento, lo pasado está pasado, pero eso, suponiendo que se pueda decir que eso de teoría del conocimiento tiene algo que ver con la historia, ningún historiador diría eso. Yo diría que lo pasado está pasado y punto y adiós. Yo diría exactamente lo que viene a continuación. Desde el punto de vista ontológico, el pasado no siempre es pasado, sino que se extiende su influencia hasta el presente. Eso cualquier historiador lo firmaría 1.000.000 de veces con respecto a ciertos acontecimientos históricos, ¿no? Creo yo, no sé, me parece. No sé. Bueno, es que es para entender cuando él dice desde el punto de vista ontológico exactamente a qué punto de vista se refiere, más allá de la definición que acabas de leer, que estoy de acuerdo contigo, para entenderlo bien. Porque repito, si en ese punto de vista ontológico, desde el punto de vista de un historiador, que me imagino que es lo que quiere él, a lo que quiere referirse con eso de teoría del conocimiento, cualquier historiador lo diría. El siglo XIX español es pasado, sí, es pasado, pero que repercute en el siglo XX y en nosotros, no sé, me parece que eso casi todo el mundo lo aceptaríamos, sí, claro que sí. Desde la guerra civil es pasado, sí, claro que es pasado, pero no repercute en lo que está pasando en la actualidad, pues claro que sí. Estamos hablando en el ámbito de la historia, ¿no? No sé. Que el punto de vista ontológico, que según entiendo quiere abarcar más, quiere decirnos algo más, quiere profundizar más, pues no veo que profundice más en ese punto, porque esa profundización ya la admitiría un historiador
cohistoriador, ¿no? No como ontólogo, sino como historiador. Diría que sí, que de acuerdo, estamos de acuerdo. Digo yo, perdona. Sigo. Me permitirá usted que vuelva a insistir en que fije su atención sobre su propio pasado. En su propia evolución es seguro que diversos momentos de su infancia desempeñaron papeles diversos en diversos tiempos. Así pues, todo este proceso de la permanencia en el arte, como yo lo llamaría, es, en cuanto a rememoración del pasado de la humanidad, un proceso sumamente complicado. Y en esta relación me limito a señalarle a usted el hecho de que, hacia finales de la Edad Antigua, Homero había caído en el olvido o poco menos, siendo desplazado hasta comienzos de la Edad Moderna casi totalmente por Virgilio, ya que la humanidad de la Edad Media había descubierto en Virgilio su niñez. Hubo de surgir la cultura burguesa con los críticos ingleses que solían enfrentar a Homero con Virgilio o con Vico en el siglo XVII para que la humanidad pudiera enlazar con Homero en cuanto forma infantil de ella. Un proceso similar se dio con Shakespeare. Existe, por consiguiente, un flujo y reflujo permanente acerca de lo que debe ser considerado como literatura o arte universal viviente. Aldara, perdona que te interrumpa. Es para aprender todo esto que él habla de Virgilio, de Homero, de Shakespeare. Yo de esto desconozco todo. Es decir, eso es razonable lo que está diciendo aquí. Sí, sí, ¿Sí? sí, sí. O sea, ¿Sí? está hablando precisamente de lo que origina la penúltima filosofía. La penúltima filosofía es la estética, el origen de la estética, ¿no? Que en este periodo, en el 18, no porque haya críticos literarios que lo han descubierto, sino porque se lee. Pasa lo que nos pasa a nosotros. Yo he leído las dos obras. Bueno, de hecho, de la Eneida, y tengo sobre mis espadas a lo mejor traducidos hasta 40.000 versos. No, 20.000. Pero, y es muy bonita y muy pulida, pero ¿cómo me desgarra leer la Ilíada? ¿Cómo me interpela la Ilíada? ¿Cómo me interpela Héctor? ¿Cómo me interpela la grandeza trágica? Eh, pues, bueno, eso indica que soy un ser moderno, ¿no? Ese cambio empieza a producirse en el 18 o en el 17 y, o sea, el cambio del gusto, que el gusto no es una cosa perenne, sino es histórica, aparece ahí. Y aparece en eso, en el que dicen, pero puñetas, si hasta hace poco lo que nos parecía maravilloso es la Eneida de Virgilio y ahora lo que nos parece la obra indiscutible es este primitivismo que antes se pensaba primitivo, que es Homero. Y aquí surge la estética. Aquí surge. Esto es real, esto es historia real, sí. Ujú. Y que el gusto es histórico y que el gusto es cambiante. No, no, sí, Eso es así. Él no es meramente un neocantiano. ¿eh? Sería la historia del gusto. Él piensa que el gusto además se encarna y se objetiva en obras materiales, ¿no? O sea, él hace una teoría de la obra de arte, no una teoría del gusto. Hace una teoría del gusto y de la obra de arte. Un neocantiano haría una teoría del gusto y no se plantearía el noúmeno, que es la obra de arte. Cómo está construida la obra de arte de forma que hay cosas en la obra de arte que mueven gustos. Esto ya está en su teoría de la novela, ¿eh? Que no es marxista, ¿no? O sea, y esta es su forma de abordar el arte. Él no solamente aborda la historia del cambio del gusto, en el cual podría haber cosas sobre las que proyectamos el gusto sin saber lo que hay en ellas, sino que considera que hay constructos materiales, objetivos, materiales como materialidad de una novela que es lingüística, una materialidad lingüística, estructurantes que promueven o generan valores o promueven cosas sobre las cuales nos sentimos interpelados o no. Esta sería su teoría estética, ¿no? Esto sería su teoría estética. Salvador, perdón, reflexionando sobre lo que decías antes, a mí casi es que
vaya, no sé si me equivoco, pero me da la impresión que volviendo a lo que comentabas antes tú, lo que quiere decir Lukács lo resumías tú. Justamente parece que lo que está reivindicando es esa mirada del historiador, o de cierto tipo de historiador, pero la mirada histórica, la mirada historicista, ¿no? En vez de la mirada, por así decirlo, fragmentaria o que pudieran tener diversas estudios particulares o de ciencias particulares de partes del... O sea, en realidad creo que lo que tú decías, pero hombre, esto es lo que... Pues no sé, parece que sea eso lo que está diciendo el propio Lucas, ¿no? En realidad. ¿no? Muy bien, muy bien. Digo yo, no sé, si no, si no, tampoco yo lo entiendo, no lo puedo entender de otra manera. Ujú. Vale, vale. Redundando en que él ha empezado desde el principio de la conversación en el sentido que su ontología tiene que ver con una visión histórica del proceso siempre, ¿no? No sé, no sé, se me ocurre eso. Todo esto viene de una pregunta que no ha respondido. Pero, ¿Eh? sigue, sí, Lukács sigue. Porque él ha colocado a Walter, le han preguntado sobre Walter Benjamin y él no responde sobre esto. Pero ahora viene Benjamin, ¿eh? Ahora viene Benjamin. Poco después. Vamos. Piense usted, por ejemplo, en el rechazo total del manierismo y el barroco por parte de un historiador del arte tan significado como es Burckhardt, y al mismo tiempo en el renacimiento del manierismo al que hemos asistido en nuestros días. Es Esta evidente es, como para... diríamos en catalán, una de molt bona. El modernismo considerado como un manierismo. En Alemania no le llaman modernismo, le llamaban de otra manera, y en Austria. Art Deco es en Francia, ¿no? Pero ese churrigueresco, retorcido, tal, claro, en su época está hablando de esto, un manierismo, hacer maniera. Es evidente para cualquiera que esta misma rememoración constituye un proceso histórico y que si considero la rememoración y el pasado, ello mismo me obliga ya a concebirlos como momentos ontológicos de la evolución viviente de la humanidad y no como una clasificación teórico-cognoscitiva en pasado, presente y futuro, que puede tener sentido propio bajo determinadas circunstancias de las ciencias particulares. Sin embargo, no es cierto, como decía Benjamin, que lo pasado, al hacerse actualidad, brote del pasado. Una de mis más grandiosas vivencias infantiles fue la lectura de una traducción en prosa al húngaro de la Ilíada, a la edad de 9 años. El destino de Héctor, o sea, el hecho de que el hombre que sufre la derrota tenga la razón y sea el héroe bueno, se convirtió en determinante de toda mi evolución posterior. Ciertamente, ello está contenido en Homero. Si no lo estuviera, no podría producir semejante efecto. Esto Está no es claro. esto no es neocantismo. El valor está construido en la obra. No es si nosotros nos proyectamos y nos sentimos reconocidos en eso, es no porque hagamos una proyección fantasmática, ¿eh? O sea, no es, lo que cambia el gusto, pero el objeto con el valor está construido y viene de esa época. Bueno, no sé si os interesa estas divagaciones sobre si la estética es neocantiana o no. A lo mejor no tiene. En fin, no, quizá. Joaquín, ¿puedes volver a repetir cómo lo has formulado? Que has dicho que el valor... El objeto no es un indefinido sobre el cual nosotros proyectamos nuestros esquemas interpretativos y lo dotamos de sentido por proyección, de gusto y por proyección, sino que nosotros podemos proyectarnos en esa obra porque en esa obra, en la materialidad lingüística, entendiendo como o en la objetividad de la obra, el valor está explicitado. En aquella época, en aquella otra época, ya construyeron una obra que expresaba ese valor. Entonces, hay obras construidas con valores distintos y unas nos interpelan o no.
no es una proyección loca nuestra, sino que hay una materialidad en la obra. O sea, esa tragedia que vemos en, en Héctor, eh, nos gusta. Podría no gustarnos porque hubiéramos preferido que siempre lo bueno sepa bien, como me parece que es el anuncio, ¿no? Lo bueno sabe bien. Siempre el bueno tiene que ser el que gane. Y es porque el bien y la perfección tienen que ser lo mejor. Bueno, pues entonces nuestro gusto mm, preferiría la Eneida, ¿eh? Que es el totum perfectum al final, o sea, a través de la desgracia se llega a la plenitud de la aparición de la Roma nueva. Eh, mientras que a nosotros nos gusta este desgarro, claro, el desgarro nos gusta a nosotros, en la Edad Media no gustaba, pero el desgarro está en la obra, está en la materialidad de la obra. A Héctor le pasa eso. ¿Eh? Y Héctor sabe que va a perder. Esto es mucho más gordo, es mucho más potente, es mucho. Porque Héctor sabe que va a ser el derrotado. Y lo sabe antes de morir. Y sale al combate. Y sabe que su ciudad será destruida. Y sabe que su familia será muerta. Y sabe que su mujer será esclava. Y que irá a buscar agua a la fuente Briseida al servicio de un amo. Y llorará porque él no está. Él sabe esto, pero eso está en la obra, eso está en la obra. Y a quien le gusta, y a otros mundos, a un mundo renacentista en que, por ejemplo, yo qué sé, en el que todo ha de ser perfecto, eso no gusta, preferían la plenitud de la Eneida, en la que Eneas acaba siendo el generador de un nuevo mundo, de una nueva realidad perfecta, de la cual, bueno, en fin, dejemos las interpretaciones, ¿no? Pero eso está en las obras. Entonces, hay épocas en que entramos en comunión con lo que dice una obra, pero las obras lo dicen y no entramos en comunión con lo que dice otra obra, pero esa obra no entramos en comunión porque no nos desplace o nos parece menos grande, nos parece menos grande. A nosotros, por lo que sea, la tragedia nos parece más grande, nos conmueve más. Esto está en el canto. Basta con el canto sexto de la Ilíada, el diálogo entre la esposa de Héctor y Héctor, ¿no? Él sale al combate, la esposa sale al camino con el niño en los brazos. Desgraciado, tu valor te perderá, no te apiadarás de una mujer que vas a dejar viuda y un niño que vas a dejar huérfano. Bien lo sé, mujer. Canto sexto. Troya desaparecerá y la casa de Príamo desaparecerá y desaparecerán mis hermanos y yo moriré. Esta es la grandeza de Héctor. ¿Mm? Eso no está en la Eneada, en la Eneida. Eso puede desplacer. El gusto entonces conecta con estas cosas. Disculpad, lo he dicho dos veces, soy un cargante. Pero en todo caso, yo coincido, quiero entender lo que dices y creo coincidir contigo. ¿No? Por fin, sí que no discuto, pero permíteme dos matices. Uno, cuando dices, es que esto nos conmueve, y pones un nos, ¿no? Pero es cierto que para muchos lectores no les conmueve en absoluto. Lectores de ahora, compañeros nuestros o ciudadanos nuestros. Sí. No les dice nada, no hay conmoción, nada. Blanco. No, a mí eso no me dice nada. Y en segundo lugar, admitiendo que eso, lo trágico en este caso, está en la obra, yo coincido contigo, mm, mm, eso negaría la dificultad, perdón, la diversidad de interpretaciones. Eso está en la obra, pero un lector y otro lector, admitiendo eso que tú dices, no pueden interpretar la obra de formas distintas o con matices distintos o sacando diferentes jugos de esa obra. Bueno, lo que yo defiendo es que lo pueden interpretar como desplaciente y miserable y no digno de ser leído, pero que Héctor va a morir y que lo sabe y que va a perder todo lo valioso y que lo sabe, ¿No? eso está en la obra. Sí, sí. Entonces es la evaluación. El valor, el hecho de valor está en la obra. La evaluación que nosotros hagamos está en el gusto. Bien.
Sí, sí. Sí. De acuerdo. Pues sigo. Em, Está claro, sin embargo, que no todo el mundo ha interpretado la Ilíada de esta manera. Si reflexiona sobre las diferentes interpretaciones que de Bruto hicieron Dante y el Renacimiento, se dará cuenta de lo diferenciadas que resultan. Existe aquí un magno proceso, un proceso continuo, del cual extrae cada época aquello que más necesita para sus propios fines. El caso de Bruto es distinto, porque a Bruto se lo ha interpretado como salvador de la República o como traidor, por asesinar, por homicidar o por asesinar a César. ¿Eh? O sea, pero el hecho del homicidio o el asesinato está en todos. ¿Eh? Bruto como persona que sacrifica su vida porque sabe que después de apuñalar a César morirá él también, pero se sacrifica por la República, o Bruto como el hijo protegido, o sea, el traidor porque ha sido convertido en hijo adoptivo de César. Ahí hay dos interpretaciones, pero sobre un núcleo mítico que es el mismo. Um, si usted quiere, acudo de nuevo a la ciencia tradicional. El comparatismo literario opina que se trata de una influencia. Gotch von Berlichingen, de Goethe, habría influido así en la novela de Walter Scott, etc. Mi opinión es que, en la realidad, el asunto sigue derroteros muy diferentes, como he intentado exponerlo en mi obra La novela histórica. A consecuencia de la Revolución Francesa, de las guerras napoleónicas, etc., surgió en la literatura el problema de la historicidad. O Y como sea, usted... surgió en la experiencia humana la experiencia de la historicidad, en un hecho incontrovertible. Había un mundo, lo revolucionamos y salió otro mundo. Y toma, eso es una experiencia humana. ¿Eh? O sea, hay que- esto, si no dice bien esto, no se entiende lo que está diciendo, ¿no? La historicidad se abre como problema en la mente humana. ¿Cómo? La Revolución Francesa. ¿Eh? Es un hecho de experiencia. A consecuencia de la Revolución Francesa, de las guerras napoleónicas, etc., surgió en la literatura el problema de la historicidad, que, como usted sabe, no había existido en el siglo XVIII. En la medida en que Walter Scott se vio afectado personalmente por este problema, halló, de acuerdo con la máxima de Molière, Je prends mon bien où je le trouve, un punto de referencia en el Gotch von Berlichingen, por más que esta última obra surgiera por razones totalmente distintas. Y para la ontología del arte, esto tiene el resultado extraordinariamente importante de que tan solo pueden sobrevivir aquellas obras de arte que guarden relación con la evolución de la humanidad en cuanto tal, en un sentido amplio y profundo, razón por la cual pueden surtir su efecto bajo las más diversas formas de interpretación. Si investiga usted la historia del impacto producido por Homero o Shakespeare o Goethe a través de los tiempos, hallará reflejada, en pro o en contra, toda la evolución de la conciencia en los tiempos posteriores. Y así vamos a parar, finalmente, al importantísimo problema de que, por otro lado, hay obras de arte o cosas que se llaman obras de arte que reaccionan muy vivamente ante determinados problemas de cada día, pero que al no ser capaces de desarrollar estos problemas cotidianos hasta el nivel de aquellos problemas que, de una manera u otra, positiva o negativamente, juegan un papel en la evolución de la humanidad, envejecen en un plazo de tiempo relativamente corto. Yo esta segunda parte de la frase la quitaría. Hay obras que parten de la experiencia cotidiana, de la experiencia de vida, ahí lo dice, ¿no? De los problemas de cada día. Pero las obras envejecen si no consiguen iluminar esos problemas de cada día, iluminarlos antropomórficamente, buscando el sentido de esos problemas experimentados por nosotros cada día. Yo haría esta modificación sin irme
a los orígenes de la humanidad. Pero bueno, él está empeñado en esto otro. Eh, eh, o sea, para mí, una obra. Nosotros tenemos un vivir experiencias y las experiencias de vida son inconexas. Es un mundo muy grande y una buena obra de arte da sentido, ilumina nuestras experiencias de vida, inconexas. Les da sentido, las integra, antropomórficamente. Un sociólogo podría hacer lo mismo. Usted está enajenado porque las relaciones sociales Pero la novela apela a mi experiencia y da sentido a mi experiencia. La novela. Bueno, yo hablo siempre de literatura porque, en fin, esto es un... eh, 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 el Guernica da sentido a la exasperación humana, ante al horror humano y a la exasperación indignada humana ante el horror del sufrimiento humano. Sufrimiento humano y exasperación, ¿no? Indignada ante el mismo. Lo sintetiza. eh, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que da la obra esa? Que hoy podríamos titular, más que Guernica, Gaza, por ejemplo, ¿no? Sigo. De esto puedo decir muchas cosas, como hombre viejo que soy. Escritores hubo en mis tiempos mozos que gozaban de una fama inusitada y a los cuales se acogía con el correspondiente entusiasmo. Cito nombres como los de Maeterlinck, D'Annunzio, etc., y que hoy se han tornado ilegibles. La historia de la literatura y la del arte tienen algo de proceso vivo y algo de fosa común. Las ciencias particulares nos llevan a una representación falsa. Puesto que las ciencias particulares son capaces de extraer del pasado toda una serie de actitudes, se produce la ilusión de que tales cosas se hallan realmente en relación viva con la comunidad rememorativa de la evolución de la humanidad. No se puede decir que esta sea simplemente una cuestión de bueno y mal. Considere usted, por ejemplo, a toda una serie de autores dramáticos de la época isabelina. Todos ellos eran escritores importantes. Prescindiendo de una o dos excepciones episódicas, de toda aquella época, tan solo Shakespeare tuvo a fin de cuentas un influjo efectivo. Resultaría interesante averiguar el porqué de la eficacia de Shakespeare y de la inoperancia de los demás. Marlowe, Ford y Webster están muy vivos, lo admito, sobre todo para la escuela filológica inglesa. Pero en lo que se refiere a la evolución de la humanidad, no lo están. Antes yo, ¿Así? Andrea, perdona, un segundito. Yo creo que antes he comentado una cosa que se podía matizar un poco, ¿no? Cuando él ha dicho que las ciencias particulares son capaces de extraer del pasado toda una serie de actitudes, se produce perdón, un segundito, no, es decir, las ciencias particulares nos llevan a una representación falsa. Yo creo que ahí la palabra falsa es excesiva. Yo creo que si hubiera dicho incompleta, creo que estaría mejor. Incompleta sería mejor, sí. Sí. Ya está, ya está. Vale, de la humanidad no lo está. Así pues, Perdón, en el presente... es falsa porque luego dice ilusoria. O sea, no lo dice homo de pajas, Pues es ni verdad. porque se haya excedido. Falsa e ilusoria. Pues son cánceres de paso toda una serie de actitudes que se produce la ilusión de... Sí, sí, sí. A ver, claro. Bueno, pues yo no veo que sea falso eso. Pero bueno, bien, bien. Depende de qué concepto Sí, tengamos sí. de falso. Bueno, en la medida en que dice, en la medida en que, bueno, en la medida en Parcial, que, parcial, no global, no de conjunto. sí, no sé, No, pero Joaquín, el otro Joaquín pone énfasis en que luego dice, tiene razón, produce la ilusión de que tales cosas, y entonces, digamos, habla de eso, de falsa e ilusoria. Bueno, bien. y que como la ciencia las descubre, la filología será, que yo no considero que seamos científicos, como la filología las descubre en el pasado, pensamos que ya están en el presente. Y eso diría que está haciéndolo la ciencia, ¿no? Se hayan realmente, ilusoria de que tales cosas se hayan realmente en relación viva
con la continuidad rememorativa de la evolución de la humanidad. Ha encontrado cosas en el pasado y considera que... Pero, a ver, yo creo que aquí está entrando un poco a veces en un... O yo lo he entendido mal antes, o él está autocontradiciéndose en esto, ¿no? Pero bueno, en el sentido de que le ha estado dándonos la matraca con el que estas obras tienen valores y los encontramos porque que entendemos nosotros porque esa misma historia que ha producido esas obras nos ha producido a nosotros. Yo creo que esta era una de las ideas fuertes que nos ha estado colocando, ¿no? Que sería una distinta de cómo establecería la relación con el pasado Walter Benjamin, ¿no? Del que va a hablar. Se podría decir como lo de cuando se utiliza la expresión de una verdad a medias. Pero bueno, es cierto que dice ilusorio, ¿no? Eso es totalmente cierto, sí, sí. Y eso cuesta aceptarlo, ¿eh? Porque, por ejemplo, no sé, la historia de la ciencia es una ciencia particular, entiendo yo, y cuando un historiador de la ciencia, no sé, estoy pensando, pues no sé, en Antonio Beltrán, nos hace una reflexión sobre Galileo en Talento y Poder, no digo que no sea una reflexión parcial, lo es, ¿no? Habría que tener en cuenta miles y miles y miles y miles de cosas. Pero decir que eso es falso, ilusorio, a mí me parece demasiado fuerte. No creo que se refiriese, por ejemplo, ves, a una reflexión de ese tipo, de la de Antonio Beltrán, porque esa tiene un contenido contextualizador, sociohistórico, muy diferente, por así decirlo, a la de la simple ciencia, ¿no? O al simple texto que hablara de el estado de la ciencia en aquel entonces, por así decirlo. Yo creo que la clave es la representación falsa o la ilusión en relación viva con la continuidad rememorativa. La continuidad rememorativa. Es decir, cómo hoy rememoramos y hacemos vida hoy el pasado. La filología nos saca del pasado a Marlowe, a Ford y a Webster, pero para esa continuidad rememorativa están muertos. Es una falsa ilusión, como los podemos leer hoy, los leen los filólogos, pues aparentemente forman parte del pasado, por ejemplo, de la literatura, pero no lo son. Es cierto. Son los Shakespeare, sí, es lo que he dicho anteriormente. Sí. Pero, Joaquín, cuando dices no lo son, ¿quién determina que no lo sean? El propio proceso social de la rememoración evolutiva. Pero eso lo hace alguien, ese proceso de rememoración lo hace alguien. Lukács, se supone que todos, se supone que el canon que vamos estableciendo entre todos. Marlowe hoy, o Forwester, lo que está diciendo es que hoy, al hombre de hoy, no le dice nada. Nada. Les conoce. Lukács dice eso. Un mal lector, mientras que Shakespeare sí. No. Pero Joaquín, si no te entiendo mal, Lukács dice eso, pero puede haber otro filósofo, otro intérprete que no diga eso, y que en cambio él diga que sin renunciar a Shakespeare, también hay algún autor que no estamos leyendo bien, que también tiene muchísima importancia. Digo yo, no sé, lo digo por... No sé, bueno, bien. Sí, pero es que el científico, el filólogo o el historiador puede sacar del pasado toda una serie de actitudes o de autores, o de prácticas sociales, o de comportamientos, o de costumbres, pero no por eso, y que aparentemente, desde el momento en que las descubrimos hoy, parece que ese pasado se nos hace presente, se integra en nuestro presente. Y yo creo que lo que está diciendo Lucas es que no. Sí, eso es lo que dice. Sí. Que es pasado, no es pasado actualizado, como diría Benjamín. Sí, pero Joaquín, la pregunta es, ¿quién determina lo que es pasado y no es pasado actualizado? ¿Quién marca esa línea de demarcación? Mira, yo te diría que es una cosa tan lábil como el gusto. Yo de estos tres autores he leído a uno, Marlowe. Y Marlowe, por ejemplo, tiene una obra que hasta la mitad me parece buena y luego me parece mediocre, que es El Fausto de Marlowe.
¿Por qué considero que es una obra menor y mediocre? Pues porque tengo un gusto construido que es común. O sea, mi gusto construido es común. ¿Podría ser que se cambiara el gusto en la historia y esa obra, pues, por determinadas cualidades que de verdad que hay en ella, pasara a ser valorada de otra manera? Puede ser, puede ser. Yo considero, por ejemplo, que desde el gusto nuestro de la libertad, debería ser incorporado al canon de Occidente la Celestina, porque es la historia de la libertad más radical de los seres humanos, mm, que los destruye. Esto es la Celestina. Personas que vencen, no hay vinculación, todo es interés personal, tal y tal, tal, y los lleva a la destrucción. Yo creo que es una obra que debería estar en el canon. No, no lo está. Y, y- Pero bueno, yo pienso que a lo mejor Joaquín, yo desde el gusto simpatizo, actual podría estarlo. ya, pero no lo está. Yo simpatizo con tu idea. Yo creo que también debería estar. Y, muy bien, pero no lo está. Y entonces, Pero yo creo simplemente, Salvador, que está aludiendo a la validez de que consideremos la posibilidad de considerar clásicas ciertas obras, de que exista Bueno, un canon, de que eso se hace exista. desde el gusto, ¿eh? Eso Otra se cosa hace es que desde sea el gusto. revisable o que sea modificable en cada época histórica, ¿no? Pero él está viendo la posibilidad de que hay obras que el paso del tiempo filtra, Sí. abandona, porque los lectores dejan de leerlas. Y eso tiene alguna razón de ser, vamos a decir. Que él A ver, interpreta como que efectivamente Marlowe, hay obras vivas con el paso del tiempo, que permanecen vivas, y otras que dejan de interpelarnos, ¿no? Supongo que quiere decir sí, algo como sí. eso. Marlowe es nada menos que el inventor del mito de Fausto. No es alemán. O sea, es la obra del Fausto, pero es una obra mediocre. Aunque él mismo ha dado un ejemplo de cambio de ese canon, ¿no? Con el ejemplo que ha puesto antes de la Eneida y de la Ilíada, ¿no? Como durante. No lo establece tampoco como cosa fijada, ni que haya quien o quienes puedan establecerlo de una manera definitiva, claro. A ver, el gusto, aunque nos parezca es una cosa tan material como las obras literarias. Y todas son, la obra literaria son palabras, estoy hablando de, o sea, tan objetivo, o sea, porque estamos inmersos, ¿no? No nos podemos sacar tirando de los pelos del mundo en el que estamos ni del gusto en el que estamos, ¿no? Corresponde a experiencias de vida, etcétera, etcétera, ¿no? Esto sí que... En el siguiente párrafo yo creo que aclara todavía más. Pues vamos allá. Am, Así pues, en el presente caso, la práctica de la investigación ha servido para oscurecer una interrelación real, en lugar de esclarecerla. Mas, volviendo a la cuestión de Benjamin, resulta que este factor de la eficacia inmediata sobre el presente es una característica de todo arte, pudiendo obrar esta eficacia de una manera ya honda, ya somera. Si tiene lugar de manera superficial, entonces se trata de una moda pasajera. Si de manera profunda, el escritor en cuestión experimentará un renacimiento incesantemente, así media en pausas de 100 años. Este componente eterno de la literatura y el arte tienen en realidad una estabilidad mucho mayor de lo que solemos imaginarnos. En la antigüedad se revelaba simplemente por el hecho de que de unas cosas se conservaran los manuscritos y de otras no. En nuestros tiempos se da un proceso de selección que excluye con implacable rigor cosas que tan solo tocan meros problemas superficiales del mundo. Me viene a la memoria que cuando era un muchacho de 15 o 16 años empecé a leer las obras de los naturalistas alemanes. Y en tal veneración los tuve que apenas podría reflejarla valiéndome de los matices del lenguaje cotidiano, ya que veía en ellos un progreso artístico inmenso. Hoy comprobamos que todo aquello era plenamente fútil. Y si algunas obras del joven Hauptmann han permanecido vigentes, no ha sido por el tratamiento naturalista del lenguaje, sino por razones muy diferentes. De la misma manera ocurre hoy que a consecuencia de una manipulación desmesurada, se considera la invención de una nueva técnica expresiva como algo que ya por el hecho de existir constituye un valor. Si repasa usted la crítica alemana actual,
comprobará que los críticos muestran por lo general cierta benevolencia ante un monólogo interior, mientras que se juzgará anticuado por principio al autor que expone cualquier cosa sin acudir a monólogos interiores. Y eso que el dilema monólogo interior o no es una cuestión totalmente secundaria con respecto al contenido. Tomemos como ejemplo Le Long Voyage, de Saint-Preux, obra que es un puro monólogo interior, y a mi entender, uno de los más importantes productos, debe usted perdonarme, soy conservador y empleo este término, del realismo socialista. Esto demuestra que el monólogo interior y el realismo socialista no se excluyen. A ver, aquí está haciendo un planteamiento muy importante. Una obra de arte no es buena ni mala por la técnica usada. Pensar que las obras de arte son buenas porque aparece una nueva técnica es una consideración de poética. Las poéticas es el estudio de las cajas de herramientas y no de estética, que es la propuesta que te hace una obra como totalidad. Entonces, que una obra de arte sea buena porque es cubista es ridículo. Establecer movimientos por el nombre de técnicas es ridículo. Hay obras cubistas buenas y hay obras cubistas malas. Y o sea, es más, determinados usos técnicos pueden estar fracasados y la obra ser buena. Volviendo a la Celestina, como a la Celestina entre el capítulo 15 y el 16, en un momento dado mete 5 capítulos para hacerla más verosímil, hay rupturas en el tiempo. Hay una persona que se pasa un mes llamando a la puerta. El capítulo 15 se seguía del 16. Lo han separado, han metido 5 capítulos y no han suturado bien. Eso no importa. Las técnicas espaciales, temporales, no sé qué, el in media res, la técnica... Eso son técnicas. E incluso puede haber fallos en técnica y ser una obra que te interpele. Y una obra no te puede interpelar por la técnica que emplee. ¿Eh? Hace cosa de un mes se conmemoraba a Hitchcock. Todos decían que Hitchcock tenía técnicas estupendas y explicaban técnicas. Y nunca ninguno elogiaba una película entera de Hitchcock. Nadie dice del Tercer Hombre que es buena por las técnicas que usa, sino porque es una película espléndida. Y hay una cantidad de técnicas impresionantes. Bueno, por decir algo, ¿no? Otra cosa importante, él llama al monólogo interior como... O sea, el término realista. Si el realismo admite el monólogo interior, usted está llamando realismo a cualquier obra que nos interpele. ¿Bien? O sea, por ejemplo, el Guernica sería realista porque nos interpela. No, a él le cabrearía porque dice, no, a mí el cubismo no. A mí el cubismo de por sí tampoco, pero determinadas obras cubistas sí. Igual que el impresionismo e igual que cualquier otra. Algunas obras sí y otras no. Y si el tío ha sido capaz de utilizar, la tía ha sido capaz de usar las técnicas para hacer una propuesta expresiva, sí. Si no, no. Hay aquí dos cosas. Por lo tanto, en este párrafo, a mí me parece que aquí hay dos cosas relevantes. Que él acaba llamando realista cualquier obra que nos interpela, que nos hace una propuesta que nos interpela. Porque el monólogo interior nunca ha sido algo propio del realismo. Y desde luego del realismo socialista soviético no recuerdo ninguna obra que haya tenido monólogo interior. Sí, el tostón del Ulises, que como monólogo interior me parece un pedazo de pedrusco, aunque tenga monólogo interior. Bueno, a mí no me aburre. En todo caso, en este párrafo que a mí me parece bien, que a mí me pareció muy interesante, ¿no? Es superevidente, ¿no? La vindicación del realismo socialista, por una parte, porque lo reivindica, ¿no? Aquí me parece que está claro, ¿no? Luego que hable también de la obra de Semprún, El largo viaje. Yo la verdad es que tendría que volverla a leer, ¿no? Pero no me sentí impresionado al leer aquella obra, ¿no? Y luego que diga que monólogo interior es un término del realismo socialista, ¿no? Bueno, si lo dice, será así, ¿no? Pero es un poco sorprendente, ¿no? Bueno, bien, bien. A ver, no sé si recordamos, la obra de El largo viaje es un monólogo interior de una persona que está metida en un tren que lo lleva a un campo de concentración. Sí, Y además es muy biográfico porque es esto, ¿no? sí, sí. Em, No, hay que reconocer que, perdón, perdón.
No, di, Salvador. No, quería decir simplemente que contradiciéndome un poco, o un mucho, a veces Lukács a mí me parece muy oscuro innecesariamente, pero a veces es no brillante, sino brillantísimo, desde mi punto de vista. ¿Cuál? Perdón, ¿a qué te refieres? A Lukács en general, es decir, que Ah, estamos sí, leyendo, ¿no? A mí a veces me sí. parece innecesariamente oscuro, desde mi punto de Vale, vista. vale, sí. Soy un mal lector, tal vez, ¿no? Pero a Pues, veces me parece muy, muy brillante, sinceramente. Eres muy Salvador, Por no eso que estaría lo mal. leemos. Una cosa que no te he comentado antes, lo que has comentado, Joaquín, sobre el Guernica Gaza, me ha parecido también muy brillante por tu parte. Estaba muy bien, muy hermoso, muy bonito lo que has dicho. Pues Salvador, no estaría mal. Ahora estamos ya casi en la hora, que yo que podemos acabar aquí, pero que eso que has argumentado en un momento lo digas, porque estaría bien, ¿no? Saber lo positivo, la brillantez esa de Lukács. Mira, el párrafo que acabamos de leer, me parece un párrafo muy brillante, desde mi punto de vista. Está bien, está bien. Incluso, no solamente en el contenido, sino en el decir, en la traducción que leemos, me parece Ya, muy ya. brillante. En cambio, hay otros momentos, como he comentado varias veces, que me parece, no sé, válgame Déu santísimo, ¿no? Supongo que casi todos los autores tendrán esos problemas, digo yo. No, Bueno, mira, en eso voy a decir una tontería, ¿no? Es decir, uno puede estar totalmente en desacuerdo con 40.000 cosas de la filosofía analítica, pero los grandes autores de la filosofía analítica, que es muy variada, que no tiene un solo eje, sino muchos ejes, en general son claros. Si tú te pones con codos, los entiendes. Otra cosa es que pueden decir tonterías, o estamos en contra de ellos, o pueden decir barbaridades, o sean neoliberales, o sean estúpidos, o sean... Eso es otro tema. Pero en su filosofía, y filosofar, suelen ser claros. No sé qué ejemplo ponerte. Kuhn será lo que será, ¿no? Pero bueno, pero es claro, no sé qué ejemplo ponerte, ¿no? Lacan o sus 50.000 más, ¿no? Es decir, ahora digo nombres muy... Bueno, hay uno que no, ¿eh? Wittgenstein, por ejemplo, no coincide con lo que digo. Bueno, en fin, por tanto no he dicho nada. Vale. Lo que he dicho es una tontería, perdonad, nada, lo borro, Bueno, nada, pues no he dicho nada. borrado. Venga, borrado. Bueno, pues como decía Son las Antonio, 8. son ya las 8. Además, justamente ahí empezaríamos una intervención de Jorge. De Holt. Lo dejamos aquí. Muy bien. Joaquín, ¿eso que tienes detrás qué es? Esa foto que Espera, tienes. Joaquín, Corta la que grabación. cortamos. Que todos tenemos esa pregunta.